¿Qué tal? Mi nombre es Manuel y hoy quiero hablarles de un tema que le quiero llamar evasión creativa. ¿Qué tal? Mi nombre es Manuel y quiero hablarles de un tema que le quiero llamar evasión creativa. Principalmente quiero hablarles para mí que es muchas veces me encuentro queriendo hacer cosas creativas, ¿no? Dibujar, grabar, tomar fotos y simplemente las aplazo o las comienzo y no las termino. Evasión creativa y cómo me ha estado afectando últimamente con mis proyectos y con algunas cosas que me interesan, pero simplemente aplazo. Puse algunos puntos aquí y voy a ver si puedo tocarlos todos. El primero es ¿qué tal? Mi nombre es Manuel y hoy quiero hablarles de algo que le llamo evasión creativa. Principalmente, no, mi nombre es Manuel y quiero hablarles de la evasión creativa. Ser creativo implica convivir constantemente con tus pensamientos. Y muchas veces uno se encuentra en la situación en la que no les puede dar como conclusión y, y uno se excusa de muchas maneras. Yo siempre digo como que es la falta de inspiración o que simplemente no me termina de convencer, ¿no? Y siempre hago la introspección, ¿no? Siempre pienso que cuando tengo un problema, la manera más fácil de solucionarlo siempre es primero ver hacia adentro de mí. Y he estado pensándolo porque últimamente he estado agregando a mis actividades creativas, fuera de cosas que no sean del trabajo. Yo hago generalmente fotografía y recientemente agregué video. Y me estoy enfrentando mucho como al, al burnout, ¿no? De que me retaco y me retaco de información y me harto, pero no termino haciendo ninguna actividad creativa o más bien productiva después. Entonces me hice el compromiso de dibujar y de escribir y tocar instrumentos, porque son actividades creativas, ¿no? Y hacer actividades que tienen que ver con la mente, pero fuera del área que usualmente estás involucrado, te ayuda a relacionar esas cosas con lo que haces y te ayuda a verla desde otro punto, ¿no? Eh, pero me hice el compromiso de hacer todos los días lo mismo, pero concluirlas porque me he dado cuenta que las dejo a medias o principalmente, por ejemplo, el dibujo, ¿no? Luego dibujo y hago una parte y lo digo, no, no me gusta. Y me pongo a practicar otra cosa y no lo termino y me pongo a hacer otra cosa. O termino un dibujo, así el sketch, y digo, lo voy a colorear. Digo, no, después. Y así voy evadiendo, evadiendo, evadiendo. Y lo he estado razonando. Porque no más es con el dibujo, también son con otras tareas.
como tocar la guitarra, ¿no? Siempre me aprendo canciones a medias. Últimamente también he estado queriendo escribir y no he sabido cómo llevarlo, porque igual escribo puntos, 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 y a veces escribo cosas interesantes, cosas divertidas, pero nada que tenga como que un cierre o una conclusión. Y me he dado cuenta, ¿no? Que principalmente es para evadir, ¿no? Que la crítica, lo que van a pensar los demás de las cosas que hago. Porque siempre hay como que esta mala experiencia, ¿no? De feedbacks negativos que hemos tenido en el pasado, ¿no? Y particularmente yo siempre me he encontrado como con muchos comentarios negativos siempre de las cosas que hago. Y siento que es como algo bien difícil de ser alguien que interactúa con los demás a través de su creatividad, ¿no? El toparse con personas que no están tan conectadas con esa parte, o que no se dan el tiempo como de discernir tus ideas, ¿no? Porque al final ser creativo también es ser empático, ¿no? Y yo creo que siempre todos llegamos a la creatividad o a las artes u otras cosas por buscar ser entendidos por otras personas, ¿no? Siempre que yo consumo algo que me gusta, siempre lo hago desde ese lado empático, desde el lado de qué haber pensado esa persona, qué experiencias lo llevaron ahí. Y me he dado cuenta que he recurrido siempre como a evadir, el culminar siempre las cosas que hago. Siempre es como le encuentras algo así pequeñito. Eh, y he estado llevando quisiera llamarle estrategias, ¿no? Pero al final creo que simplemente es darles cara. Mm, Una de las actividades que he estado haciendo recientemente es dibujar. Creo que me dije varias veces la palabra dibujar. Pero me hice el compromiso de todos los días hacer un dibujo. Y primero hacerlo a lápiz, luego pasarle tinta y luego agregarle color. Y, y he estado viendo como un crecimiento porque cada vez le quiero agregar más cosas, ¿no? Y cada vez le quiero agregar más detalle. Y me gusta porque al inicio mi idea era hacer 25 minutos de dibujo diario. Pero luego me daba cuenta que pasaba ese tiempo. Y decía mejor hasta que termine el dibujo. Que de todos modos dibujo muy rápido. Yo siempre he dibujado. Y mm, me da un poco de rabia a veces porque digo, yo he tenido he alcanzado muchas veces un nivel de dibujo muy alto. Pero como siempre lo abandono, siempre lo dejo de lado, siempre regreso como a lo mismo, a lo básico. Y a lo largo como de esta semana que he estado dibujando, o sea, se ve un cambio así bien, bien drástico desde el primer dibujo hasta el último que hice hoy. Y me he preguntado, ¿no? ¿Qué pasará si me vuelvo más constante, ¿no? Si dejo de lado como dejar de lado qué opinarán los demás. Porque al final del día, pues eso es a lo que llegué. Haciendo introspección de eso. Que al final simplemente es como el miedo de qué van a decir los demás de las cosas que hago. Pero
me di cuenta, ¿no? Que si al final del día quiero conectar con otras personas creativas, otras personas como que compartan las mismas ideas que yo o que puedan interpretarlas, pues tengo que hacer cosas y mostrarlas y exponerme, ¿no? A la crítica o a las opiniones, ¿no? O a las distintas perspectivas. Que no simplemente se trata de mejorar, ¿no? Porque creo que termina siendo más una excusa, ¿no? Que el hecho o el logro de mejorar. Porque al final la mejora está también en el error. Y si no concluimos nuestras actividades, ¿cómo vas a ver en qué te equivocas, ¿no? Incluso cómo vas a ver qué cosas son las que te gustan. Porque a lo mejor tú ves algo en una imagen y te gusta, ¿no? Pero no terminas de entender por qué te gusta. Pero si tú te das la tarea, ¿no? De realizar una actividad eh, en la que tú tengas que hacer un esfuerzo mental y poner en el lugar exacto todas esas cosas que te gustan, ahí es como que el momento justo donde ves la similitud entre esas cosas, en el color, en la forma, en la textura. Y no sé, simplemente quería dejarles ese punto de hacer introspección, al, o sea, el entendernos primero, ¿no? Entender nuestra mente, entender cómo nuestros pensamientos nos ayudan a organizarnos, a relacionarnos con los demás y darle algo que he estado escuchando mucho, darle intención a lo que hacemos. Y esa palabra me gustó mucho, darle intención. Porque no solamente es pensar por pensar, no solamente es crear por crear, ¿no? Hay que poner algo detrás, ¿no? Darle un cimiento, que sea algo firme y de ahí darle forma. Porque así es más fácil compartir una idea. Y es bueno hacer este trabajo, ¿no? De escribir tus pensamientos, de hacer más pequeñas estas cosas que nos molestan, ¿verdad? Buscar la causa de esas emociones, razonar qué es lo que te hace sentir así, también de meditar, que es algo que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo, pero luego me encuentro en situaciones en las que simplemente estoy respirando más hondo y más lento y digo como que, ya se nota la meditación. Y también en hacer cosas en las que no estás tan acostumbrado, en las que no estás tan cómodo. Y registrarlas, darles un comienzo, darles un desarrollo y darles un final. Y luego compartirlas. Buscar espacios donde haya más personas que compartan este tipo de ideas. Y luego utilizarlas para desarrollarte. Porque también luego si tú te aíslas y no compartes, luego llega este momento en el que estás como gobernado por el ego, ¿no? Y al final el ego es un reflejo pues de nuestros miedos. Luego utilizamos el ego para esconder nuestras inseguridades, ¿no? Y hace que perdamos algo muy importante, ¿no? Como persona creativa, que es la humildad. Porque al final del día la humildad nos lleva a acercarnos a otras personas, a convivir con otras personas. Y esas personas tienen ideas que nos permiten enriquecernos más. Eh, a compartir experiencias, ¿no? A que nos compartan experiencias de vuelta. A no solamente recibir.
Y simplemente quería compartirles esto. Eso es todo.